¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias a Caterine que me ayudó a salir de este problema. Lo que pasa es que tenía dificultades para ingresar a la clase. No sé qué pasó. En la plataforma hay un paso que hay que realizar donde le indican a uno el semestre del 2021, porque estamos en A del 2021 y resulta que no salía por ningún lado. Entonces me tocó pedirle a Caterine que por favor me regalara el link y de esa manera puedo estar aquí. Bueno, eh, estamos aquí entonces. A- les voy a plantear lo siguiente. Resulta que, bueno, procuren tener más apagados sus micrófonos para que no tengamos dificultades, jóvenes. Hemos hecho una clase de 2 a 4 con los compañeros del otro grupo y en esa clase, pues digamos, para realizarla, planteamos lo siguiente. Primero, eh, les manifestaba a ellos, como a ustedes, y ya lo saben, pues por eso tengo algunas manifestaciones de parte de ustedes a mi chat, en el sentido de algunas inconformidades respecto a las calificaciones. Bueno, entonces a ese respecto les decía a los del otro grupo, listo, vamos a mirar qué es lo que pasa y en los últimos momentos faltando 15 o 10 minutos para que se termine la clase, que entre otras no va a ser de 2 horas, sino de menos tiempo ahora, eh, hablamos sobre lo que ustedes tengan como inquietudes, sobre el resultado de la calificación de su examen, de su segundo parcial. Uno, eso. Lo otro, también hablamos sobre el taller a realizar para entregarlo el día 13 de noviembre. El taller que, que más o menos yo he dado unas puntadas, ustedes ya más o menos tienen una idea, pero lo configuramos o lo perfeccionamos en esos últimos minutos de esta sesión de clases. Entonces les ruego por favor mantengan pues su tranquilidad y desarrollemos la clase en cuanto podamos hacer lo que vamos a hacer y después entonces hablamos sobre los dos aspectos, las calificaciones y el taller que reemplaza al examen último que tenemos previsto. Muy bien. ¿Qué más tengo que decirles? No, no más. Mm, Veo aquí que hay 34 asistentes y miren que son como 64, entonces lo que quiere decir que faltan como 30. Es como tremendo, ¿no? No sé cómo qué pensar de estas otras personas que no acceden. Por ustedes muy bien y pues creo que es como un denominador observar que los que han estado asistiendo siempre están asistiendo y son personas que pues les gusta el tema o quieren de verdad, así sea que no les guste el tema, quieren formarse muy bien como ingenieros del futuro y están aquí presentes. Otra cantidad que no sé cuál será la razón, pero están ausentes y de ello pues da una idea de que esta es la
Aló, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Tengo dificultades definitivamente con la conexión. No sé qué problema hay. Voy a hacer un siguiente intento. Por favor, discúlpenme. Voy a hacer el último intento. Si ya no funciona, pues conversamos un poco y nos despedimos porque no me permite colocar ¿qué es? Mi código de anfitrión para poder, ¿qué es? Compartir luego pantalla. No lo puedo hacer, entonces estoy aquí como sin poder moverme. Entonces, discúlpeme un momento, me salgo y vuelvo a entrar nuevamente. Voy a hacer el intento, gracias. Bueno, eh, no, difícil. Mm, no puedo compartir la pantalla. Tengo dificultades con el código para ese propósito. Y bueno, nos quedamos allí. Eh, Voy a subir de todas maneras la clase que se hizo con el grupo de 2 a 4, donde se habla del tema, o el tema que tiene que ver en este caso es lo referente al capítulo 9 del texto de Diego Sánchez de Guzmán, que son, o que se llama o se denomina deformaciones volumétricas. Ese capítulo 9 del texto de Diego Sánchez de Guzmán, entonces se refiere a, al, al aspecto que tiene que ver con las fallas o las falencias o los defectos que se presentan en las estructuras de concreto elaboradas pues con concretos que de pronto no cumplen con las condiciones más recomendables para efectuar ese compuesto que se llama concreto hidráulico o concreto de cemento Portland, o también se llama concreto simple, ¿no? Ustedes algunas veces escucharán en algunos ambientes técnicos y ambientes corrientes donde se habla del concreto simple. El concreto simple es el concreto hidráulico que hemos estado viendo en este semestre. Entonces, ese compuesto tiene que ser cuidadosamente elaborado, cuidadosamente eh, mmm, transportado, colocado, compactado y finalmente acabado con su curado correspondiente. Entonces,
hay que cumplir con toda una serie de recomendaciones para que el concreto, cuando ya haya llegado, o sea, cuando haya llegado el momento de trabajar como un concreto adulto, digámoslo así, hablando de concreto adulto, diríamos que un concreto es adulto a los 28 días de edad, que es cuando ya se considera que se le entrega la responsabilidad de desarrollar la resistencia especificada por el calculista, y más que esa, la resistencia de diseño de mezcla, estaría cumpliendo con lo que se haya determinado en el diseño de mezclas, y que cuando se haya elaborado el elemento estructural, imagínense que pueda ser una losa de concreto de pavimento, o una losa de entrepiso, o una losa de muro de contención, o una pantalla de un edificio, o una columna, bueno, lo que sea de concreto, un tanque de almacenamiento, un puente en concreto reforzado, unos muros de contención, etcétera, etcétera. Cuando se haya hecho cualquiera de esos elementos estructurales que menciono, cualquiera de ellos, con esa mezcla de concreto, ese elemento estructural funcione como se tiene previsto, que tenga la resistencia que se había previsto, que tenga la durabilidad que se había pensado, que tenga la funcionalidad que se había concebido. Todo eso se logrará siempre y cuando, no solamente habiendo hecho la mezcla, se haya cumplido con eso, sino en el proceso de transportar esa mezcla, de colocarla, de compactarla y de darle el acabado correspondiente y el curado correspondiente. Entonces se podría decir que es una pieza o un elemento estructural hecho con un concreto que va a cumplir, va a funcionar, va a responder siempre y cuando se hayan cumplido, además de haber hecho una buena mezcla, con esos pasos de transporte, colocación, compactación y terminado y curado del concreto. Si no se hacen las cosas como deben ser hechas, cumpliendo todas las recomendaciones al respecto, pues se va a tener probablemente una obra con deficiencias hecha con un material concreto que tenía unas falencias desde el momento desde que se elaboró, y luego después de confeccionado se transportó, se colocó, se compactó, etcétera, etcétera, y se cumplió con todo eso, pero se hizo mal. Entonces, alguna de esas etapas se hizo mal, y el concreto, cuando empieza a prestar el servicio para el cual fue concebido, en la estructura en la cual fue construida con base en ese concreto, va a tener esa estructura va a tener falencias, y seguramente van a aparecer con el tiempo. Entonces, ahí hablamos ahora en la clase que quedó grabada y que la voy a subir para que ustedes la tengan también, obviamente. Hablamos sobre los cambios volumétricos o las deformaciones que experimenta el concreto debido a situaciones irregulares que se han presentado en su confección y en todo el proceso de colocación en el sitio donde se va a colocar el concreto. Entonces, jóvenes, en ese capítulo 9, allí se observa, lo primero que se aprecia allí es que se presentan fenómenos de contracción del concreto en estado fresco. Recuerden que el estado fresco del concreto diría que va desde el momento en que se lo elabora, mientras está, que se lo mezcla, se lo revuelve, si se puede llamar así, o se lo homogeniza, y luego se lo coloca en el lugar que corresponde, y tiene en consecuencia el fraguado inicial. El fraguado inicial generalmente comienza entre los 40 minutos y una hora, y luego del fraguado inicial deben correr como entre 8 y 10 horas para que se alcance el fraguado final, ¿no es cierto? Entonces, el estado fresco o estado plástico del concreto se considera en ese tiempo, desde que se lo elabora, pasa por el fraguado inicial hasta llegar al fraguado final. Cuando llega al fraguado final, de ahí en adelante, se puede decir que ya el concreto no tiene un estado fresco ni estado plástico, sino que tiene un estado endurecido, ¿no? Antes se puede, entre el momento que uno elabora la mezcla y el momento en que funde la pieza y alcanza el fraguado inicial,
todavía está manejable. Si tiene alguna cosa que reparar, la repara, mueve el concreto, hace la reparación del caso. Supongamos una tubería que había que colocar por allí, no se la colocó, entonces se remueve el concreto, se coloca la tubería o alguna cosa que faltó allí y vuelve a colocarse el concreto, no hay problema. Desde el fraguado inicial, que inicia más o menos a los 40 minutos a una hora, hasta el fraguado final, ya el concreto se vuelve un poquito difícil como de manejar, pero no es tampoco difícil de quitarlo del sitio, ¿no? Entre una hora y 8 horas más o menos, si acaso hubo digamos, que hubo un error y entonces se da cuenta y dicen, vean, no colocamos esta cosa, hubo un problema, nos olvidamos de tal cosa, podría ocurrir eso. Entonces, listo, se va y se trata de desbaratar el concreto. Aún se puede desbaratar con una pica, con una barra, y no ofrece demasiada resistencia porque aún no ha alcanzado el fraguado final. En ese tiempo se puede. Ya una vez alcanzado el fraguado final, de ahí en adelante, si ya la cosa es a otro precio. Entonces quiere decir que nuestro estado fresco o estado plástico va desde el momento en que se elabora la mezcla hasta el momento en que se inicia o se llega al fraguado final, que sería 8 o 10 horas. De ahí en adelante, si ya no se puede, de ahí en adelante, si ya quiere hacer algo eh, porque se olvidó por alguna circunstancia, ya tiene que aplicar mayor energía, ya tiene que con unas barras o un taladro o lo que sea. El concreto está tierno, por supuesto, está niño, diría yo, ¿no? Todavía está en sus primeras edades, porque la edad de mayoría de edad del concreto está a los 28 días. Pero diga usted, al primer día es un concreto pues, pequeño, no se puede decir que recién nacido sería el concreto, aquel que se da en el momento en que se inicia el fraguado final o que se alcanza el fraguado final, mejor. Diría que es un concreto recién nacido, de ahí en adelante podría decir que es un concreto niño si asimilamos digamos, hacemos una semejanza con una persona, diríamos que el concreto tendrá luego un día, o sea, 24 horas, luego 3 días, luego 7, luego 14 y luego 28, y podríamos hacer una analogía con el ser humano a qué corresponderían esos días con respecto a la mayoría de edad, que son los 28 días y que para un ser humano son los 18 años, ¿no? La mayoría de edad en la cual el ser humano se considera que está en condición de responder como ciudadano, tiene derechos y obligaciones, y además se considera que tiene la fortaleza de su cuerpo, sus músculos, sus huesos están en condición ya de responder como un adulto. Así es el concreto. Entonces el concreto tiene sus etapas digamos, ahí hay un escrito por allí, no es una exageración, nunca lo presenté aquí, pero tal vez lo mencioné, hay un escrito de un mexicano donde habla de la sensibilidad del concreto y él inicia preguntando quién cree que el concreto no tiene sensibilidad. El que crea que no tiene sensibilidad se ha equivocado porque el concreto dice se logra, que se, ¿cómo se llama esto? Entra en una etapa de gestación. Hay una etapa de gestación que dura un determinado tiempo, luego el concreto nace o tiene un nacimiento, que es en el momento en que el concreto llega al fraguado final y luego tiene una niñez que hay que mirarlo cómo se lo recibe, un poco de cosas, hace unas analogías interesantes, un poquito jocosas, pero al mismo tiempo muy serias, digamos, en cuanto a la analogía que hace con lo que es el concreto respecto a un ser humano. Dice que cuando es pequeño, recién nacido, hay que ponerlo en una cunita adecuada, que hay que prodigarle los cuidados adecuados y que tal cosa, y que cuando es niño, que cuando es joven, que cuando es adulto, que cuando es mayor, que cuando es anciano, que cuando es decrépito, que cuando tiene que, digamos, llega la decrepitud y luego la muerte y luego llega la reencarnación del concreto. Bueno, se analizan todas las etapas, es interesante mirar. Pero bueno, aquí hablo yo de un concreto en estado fresco o en estado plástico, que es el que se da entre lo que les decía, el momento en que uno elabora la mezcla hasta el momento en que se alcanza el fraguado final del concreto, que es 8 o 10 horas máximo.
Ese sería una etapa del concreto fresco. Luego viene el concreto endurecido, que ya es de ahí para adelante donde se empieza a ganar resistencia poco a poco en la medida que transcurre el tiempo, dependiendo de la temperatura y del tiempo, que son los factores que inciden en la madurez del concreto. Bueno, en esa etapa del estado fresco, del concreto en estado fresco o en estado plástico, se presentan deformaciones que son inherentes al concreto bajo las condiciones en el ambiente en que se encuentra. ¿Qué hay? Cuando va a fundir, digamos, una obra con un concreto, ese concreto lo puede elaborar uno a pie de obra o el concreto lo pueden traer en unas mixers o unos camiones mezcladores desde la central de mezclas. El concreto se lo recibe en la forma como lo entreguen, digamos, lo entregarían a pie de obra y de ahí se transportaría o necesariamente se transporta desde el mismo camión mezclador por algún sistema de transporte de bandas o un sistema digamos, de mangueras lanzado, o sea, bombeado, perdón, hasta llegar al sitio que corresponde en su colocación. Cualquiera que sea el sistema, pero de todas maneras, el concreto, pues, se va a colocar y diríamos que en todo este proceso de colocación del concreto se están cumpliendo con unas etapas adecuadas si es que hay un control técnico de parte de unos ingenieros o de unos supervisores, se hará la colocación como corresponde. Y si se cumple con todo eso, pues será muy bien. Pero ese concreto va a estar expuesto ¿a qué? Al medio ambiente. ¿Y el medio ambiente qué hay? Hay temperatura del medio ambiente. ¿Habrá sol o no habrá sol? ¿O habrá algo de intento de lluvia? ¿Habrá viento? ¿No habrá viento? Y si hay viento, la velocidad del viento, ¿cómo es? ¿Sí? ¿O está calmado el tiempo? El viento, digamos. ¿Y cuál es el estado de humedad del medio ambiente? ¿No? ¿Y cuál es el estado de la temperatura del mismo concreto que acaba de ser elaborado y está tratando de ser instalado en el sitio? ¿No? Y varios factores que inciden, digamos, en ese proceso. ¿Cuál será el sistema de colocación? ¿Cómo se compactará el concreto? Si se compacta deficientemente o muy excesivamente. Toda una serie de factores que van a incidir en que se presenten situaciones para el concreto que pueden ser favorables o desfavorables dependiendo de esos procesos que se están dando. Entonces, importante, jóvenes, esa situación. Entonces, dice ese texto en el capítulo 9, C9 digo yo porque me acuerdo de la norma sismorresistente, con la cual normalmente trajino yo todos los días por las materias que yo dicto. Entonces, digamos que depende entonces, hablando del concreto entonces que se menciona ahí en el capítulo 9 del texto de Diego Sánchez de Guzmán, ahí habla sobre las deformaciones volumétricas o los cambios volumétricos del concreto, y uno de los cambios importantes que se da, uno de los cambios más notables y más sensibles y de más cuidado que se debe tener por parte del ingeniero, es los cambios de contracción volumétrica, o sea, el concreto, una vez colocado en el sitio, se contrae, o sea, se encoge, se reduce de tamaño y eso hace que haya una cantidad de consecuencias debido a ese encogimiento o contracción, ¿no? O contracción del concreto. Y para que ese fenómeno de la contracción que es natural en el concreto no sea tan grande, sino lo más mínima posible, hay que entonces recurrir a una serie de recomendaciones que ahí se dan. La primera de todas y la que sobresale es que no se coloque mucha agua al concreto cuando se lo está elaborando, que no se debe pecar colocando mucha agua al concreto, que el agua debe ser la suficiente y la necesaria solamente para hacer el mezclado, homogenizar la mezcla y darle la manejabilidad necesaria para poderlo transportar, colocar y compactar y darle el terminado correspondiente, pero que no se debe exceder en el agua. Habrá casos en los cuales que hay que excederse, pero ya técnicamente supervisado, ¿no? Es decir, tampoco un concreto que sea muy seco puede conducirse a través de una manguera
porque el compresor no sería capaz de impulsar ese concreto muy escaso de agua a través de una manguera, porque no habría la suficiente fluidez y no podría bombear el concreto. O también como hay concretos lanzados, que son otra cosa. Un concreto lanzado es diferente a un concreto bombeado. Un concreto lanzado es aquel que se dispara mediante una pistola a un chorro y a una presión contra una pared o contra lo que sea, va con una presión muy fuerte. Entonces, para que se logre ese concreto tan fluido, para que se dispare a través de una pistola, pues se necesita que tenga una relación agua-cemento alta. De lo contrario, no podría salir disparado ese concreto de esa forma. Pero de todas maneras, todos los concretos tendrán unas recomendaciones en cuanto al agua que se requiere dependiendo de lo que se quiere hacer, del propósito que se tiene entre manos. Pero de lo que se habla normalmente es que en lo posible los concretos tengan la menor agua que sea posible, porque el agua es, digamos, el primer elemento nocivo para que se llegue o dé como consecuencia de cambios volumétricos desmedidos o exagerados o demasiado pronunciados que van a perjudicar a la estructura. Entonces, eso es una, ¿no? La cantidad de agua. Otra de las cosas es tener en cuenta que, que digamos, el viento que puede estarse presentando en el momento de elaborar una obra, que si hay mucho viento se generen barreras contra el viento para evitar que el viento pase o acose demasiado en el momento en que se está fundiendo una obra, porque el viento es uno aunque uno lo puede creer, aparentemente no, pero en efecto sí es eso. El viento genera una evaporación del agua muy exagerada. Entonces hay que buscar colocarle barreras al viento para evitar la presencia de este. Utilizar, si es posible, dice, para contrarrestar un poco el agua que se coloca al concreto, utilizar unos aditivos reductores de agua, ¿no? Unos aditivos reductores de agua que van a favorecer notablemente. Un aditivo reductor, como su nombre lo indica, reduce la cantidad de agua, pero sin sacrificar la manejabilidad. Y al contrario, a veces el reductor de agua reduce el agua, cumple con su función y ese aditivo al mismo tiempo le da mayor manejabilidad. Esos son los superplastificantes, si no estoy mal, o superfluidificantes, que son aditivos que existen para elaborar el concreto. Bueno, esa es otra recomendación. Y otra de las recomendaciones se me escapa en este momento, pero son como 4. En todo caso, allí están en la clase que les estoy diciendo, de la primera clase que dicté ahora de 2 a 4, en la videoclase que la tendrán ustedes. Ahí se observa toda esta situación o todos estos comentarios que estoy haciendo aquí, ¿no? En la presente clase yo pretendía, pero no es posible, no, voy a intentar ver a ver si de pronto hay algún chancecito. No, no hay nada, porque no puedo compartir un documento. En la presente clase, como les decía a los compañeros, en la siguiente clase voy a hablar sobre la parte siguiente de este tema que estamos hablando ahí. ¿Qué era lo que hablaba ya? Los cambios volumétricos, que aquí pretendía yo hablar sobre las deformaciones elásticas y deformaciones plásticas que experimenta el concreto. Pero desafortunadamente no se pudo debido a esta falencia que se presentó aquí. Entré perfectamente, estaba con ustedes gracias a la ayuda de Caterine, que me envió el link y pude entrar y bueno, y estaba todo en el escenario completo y de un momento a otro se salió de este escenario y ya no pude volver a recuperar la clave a pesar de que tengo el número y tengo todo, pero no la puedo insertar porque no me permite. Entonces, bueno, estoy con esta limitación. En consecuencia, pues nada puedo agregar a más de lo que se dijo allá en esa clase. No se puede decir más, pero sí es necesario que en la próxima clase, que será la última, el próximo miércoles, complete esta información para que ustedes la tengan en cuenta y escuchen en esa videoclase que les estoy diciendo, la que corresponde a las primeras 2 horas que dicté con el otro grupo. Escúchenlas, escuchen las recomendaciones que yo hago allí, escuchen los ejemplos que yo pongo, porque eso de pronto los pone como en alerta a ustedes a decir, sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo allá en esa clase que tuve es que a veces los ingenieros
a pesar de haber pasado por una universidad y haber tenido la oportunidad de escuchar eh, algo sobre esto en estas materias, sin embargo, pasan en descuido, como algunos estudiantes que no están aquí, no sé cuál será la razón, pero aquí hay 39 y son 64, ¿no? Algunos de ellos seguramente dicen, poco me importa, voy a pasar esta materia como sea. Cierto que puede pasar la materia, muy probablemente estamos en una etapa bastante atípica, ¿no? Si esto hubiera sido en otro momento, no podría ocurrir esto, ¿no? Pero realmente eh, hay jóvenes que se relajan mucho y de pronto están en otros contextos en este momento, ya sea porque de pronto tienen otras cosas que hacer, seguramente talleres o compromisos que no los hicieron antes y que lo están haciendo ahorita y eso los motiva a que no puedan estar aquí. Bueno, eso puede ser una, pero otra más triste podría ser la que está interesado más bien por otra actividad por allá que le produce relajamiento. Eso es tremendo porque de pronto se pierden cosas interesantes, ¿no? Pero ustedes que están aquí, les hablo sobre este aspecto. Eh, Hay ingenieros que unos son más relajados que otros, hay otros que son más inquisitivos, más cuidadosos y más pendientes y más responsables de sus cosas y están haciendo lo que debe ser hecho. Me refiero, por ejemplo, a que generalmente las obras se hace una obra de concreto, se está haciendo un edificio, se están fundiendo unas cimentaciones, unas zapatas, unas columnas, unas vigas, unas losas, unas escaleras, etcétera, todo eso. Y bueno, ahí habrá un equipo de personas encargados que trabajarán, unos más acuciosos que otros, unos más atentos, otros más relajados. Y podrán haber ingenieros tan relajados que de pronto dicen, pues le dejan tirando allí, o mejor dicho, le dejan encargado al maestro para que siga con la obra de fundición mientras el ingeniero se va a hacer alguna diligencia personal que tiene por allá. Y se fue y dejó la obra allí. Y deja encargado en manos de un maestro que de pronto puede tener una formación, como les decía allá en el grupo de compañeros del otro curso, que de pronto los maestros, algunos pueden tener alguna formación que se las han suministrado en el SENA, digamos, en invitaciones periódicas que normalmente hacen. Algo otros no, algo otros se hicieron hacha y machete en el medio ambiente y no tienen conocimiento de nada. Los que han asistido al SENA seguramente les enfatizarán, oiga, maestro, cuando estén haciendo una obra, ojo, no abusen con el agua, no abusen con el agua. Hay otros que a lo mejor no tendrán información y no sabrán si el agua sirve para mejorar o sirve para empeorar, ¿no? Entonces, un ingeniero que se va a hacer sus diligencias personales y deje en manos de personas que de pronto ni tienen la jerarquía ni el conocimiento necesario para poder, digamos, tener como ¿qué diría yo? Como el impulso, las ganas, la obligación moral de poder, de querer revisar eso, porque no tienen el conocimiento. En cambio, el ingeniero sí puede tener conocimiento, sin embargo, por descuidarse de la obra, se va, digamos, no por hacer su diligencia, descuida la obra y de ahí vendrán consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando uno se ausenta, lo primero que pueden hacer quienes están trabajando ahí es aumentarle el agua a la mezcla. ¿Para qué? Para que se acelere el proceso de mezclado, de transporte, de colocación y de compactación. Todos esos procesos se aceleran cuando la mezcla está más suelta. ¿Y cómo se vuelve más suelta o más diluida? Pues echándole más agua. Y el agua es pecado mortal, pero total en todo sentido, porque afecta la resistencia, porque afecta la durabilidad, porque afecta a estos cambios volumétricos, aumenta la contracción. Se generan una cantidad de situaciones que dan a la postre como resultado una obra que probablemente va a tener falencias y problemas. Entonces, lo primero es, jóvenes, cuando ustedes estén a cargo de algo, sea propio o ajeno, sea de lo que sea, tengan toda la atención puesta en este asunto, porque el concreto no es algo inerte que se vuelve piedra y allá verá, se volvió piedra y ese no tiene ningún problema. Allá va a adquirir la resistencia y va a funcionar a la intemperie
como debe funcionar. Al fin y al cabo es una piedra, no, señores. Eso no es así, el concreto no es una piedra. Sí se forma y tiene las características similares digamos, tiene la apariencia de una piedra, que es una piedra artificial, pero no es una piedra genuina. Entonces, ese concreto que es una piedra artificial, para lograrse hubo que hacer que concurran muchas cosas para que se logre ese concreto, pero ese concreto a la postre debe funcionar muy bien. Puede que un trozo de concreto tenga la apariencia de una piedra y ruede y no le pase nada y tal cosa, pero un concreto dentro de un volumen grande, que puede ser un edificio, que puede ser un muro de contención, que puede ser las paredes de un tanque de almacenamiento de grandes dimensiones, de miles de metros cúbicos, o de cientos de metros cúbicos, o piscinas, o lo que sea. Si ese concreto no está bien hecho, empieza a fisurarse, a mostrar deformaciones y empieza con microgrietas, luego vienen grietas y luego llegan las fisuras y digamos, cosas bastante grandes que van a inutilizar, diga usted, una piscina que se haya descuidado bien y luego se agrieta demasiado y el agua se pasa de un lado a otro y esa piscina nunca la podrán llenar. ¿Por qué? Porque quedó digamos, con falencias demasiado grandes, con un concreto que nunca fue controlado adecuadamente en su colocación, en su conformación, en su proceso de colocación en la obra. Como también, digan ustedes, un edificio o una casa de 2 pisos o 3 que tiene una terraza y esa terraza es hecha con una losa de concreto y se funde esa losa de concreto y resulta que no se le da los cuidados en todo el proceso constructivo y luego la losa se contrae y se agrieta y se forman grietas que pasan de un lado a otro y cuando uno va a habitar el último piso ve que de pronto hay goteras y tiene que poner platones o baldes para coger las goteras. O en el menor de los casos que no ocurra eso es que de todas maneras no le pasa el agua, no está ocurriendo eso, no tenemos goteras, pero sí tenemos un cielo raso manchado, ¿no es cierto? Un cielo raso con unas vetas, con unas manchas amarillas, unas vetas que son consecuencia de que el agua se está filtrando y está manchando el cielo raso, que muchas veces puede ser en un cielo raso hecho con perlita, o puede ser un cielo raso estucado, o simplemente un cielo raso con un repello común y corriente, pero que deja filtrar, digamos que la losa que ha sido construida, mal construida, mal construida porque no hubo una persona responsable que estuviera ahí, dejó cosas que generaron grietas y que esas grietas finalmente dejan pasar el agua así en mínimas cantidades, pero que daña físicamente los cielos rasos de los últimos pisos de un edificio. Tanta cosa que puede ocurrir y todo eso generado por, digamos, por una situación de descuido, de no ponerle atención. Entonces, con esto lo que los quiero llamar a la atención, digamos, llamarle la atención en el sentido de que sean cuidadosos y juiciosos. Ustedes van a trabajar con el concreto, pero el concreto no porque adquiere esas condiciones de resistencia tan excelentes y que tienen unos comportamientos tan nobles de parte del concreto, no hay que abusar, no hay que creer que eso va a aguantar el uso y el abuso, no. Hay que tener cuidado, jóvenes, cuando estén ustedes al frente de obras, tienen que ser responsables, muy responsables. Si uno no puede estar, tiene que delegar a alguien que sí sea capaz y que sepa del concreto para que controle mientras uno no está. Porque puede ocurrir que en efecto uno tenga un asunto, una diligencia que resolver y bueno, sí, listo, aquí tengo un inspector. ¿Quién puede ser el inspector? Puede ser un estudiante de ingeniería pasante que está allí. Un estudiante de ingeniería ya sabe que hay muchas cosas que controlar y es consciente de que va a ser ingeniero y está puesto a las pilas y le pone toda la atención en el momento en que está haciendo su pasantía. Se lo puede dejar a él, mire, hágame el favor y usted controla esto, y ya está, usted ya sabe, ya ha visto cómo hacemos esto, por favor, se pone al frente de esto y lo dejo en nombre mío para que me reemplace y lo deja al frente de todos diciendo fulano de tal se queda aquí reemplazándome y las cosas las va a supervigilar adecuadamente. Entonces, ojo jóvenes, no se puede descuidar uno, no puede ser irresponsable, uno no puede ser relajado, uno no puede ser. Es decir, tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado en todo momento como ingeniero y cuando se está trabajando con el concreto hidráulico, concreto simple, hay que hacer lo que corresponde.
tener cuidado siempre en todos los momentos, en todos los momentos, porque es un material que tiene sensibilidad, que si no se lo cuida como debe ser, si no se lo trata como debe ser, no va a dar la respuesta que se espera de él. ¿Listo? Bueno, y pues quería hablarles en esta clase que no pudimos hacerla, sino simplemente aquí ni estoy dejando grabado, simplemente se les queda grabado en su mente, ¿sí? Tengan en cuenta de esas recomendaciones, jóvenes. Tengan en cuenta esas recomendaciones porque el futuro de ustedes como ingenieros depende de lo que están haciendo ahora como estudiantes, formándose adecuadamente. Depende de un pasado que fue la formación como estudiantes y dependerá de ese presente que ustedes estén manejando como ingenieros. Ese presente deben manejarlo de la forma más responsable y más ética posible, ¿no? Deben ser, digamos, personas que corresponden a la confianza que les ha depositado quien los ha contratado, los ha empleado para que hagan tal cosa. Si ustedes hacen las cosas mal, ustedes tendrán malas respuestas de las cosas que hacen porque las hacen mal. Y eso les va a quitar reputación y los va a dejar aislados porque la gente se va a dar cuenta de, no, mira, ese ingeniero cuando estuvo aquí hizo una vaina que eso no sirve para nada y eso se riega, pero rápidamente. Ustedes saben que las buenas y las malas noticias se riegan, pero más las malas, se corren rápidamente y así sea que uno sale bien como ingeniero y se acredita y rápidamente también se conoce, no tan rápidamente como lo malo se conoce más rápido que lo bueno. Y si ustedes son irresponsables, no son éticos, no son profesionales idóneos para responder por compromisos, las cosas les funcionarán mal y esas cosas malas no solamente las van a percibir ustedes, sino los que lo rodean y eso va a ir trascendiendo y van a acabar con un futuro que podría ser brillante. En todo caso, jóvenes, tengan mucha atención en eso. Listo, no podemos hacer más nada, no puedo hablarles más nada. Quisiera es que hablemos en primer lugar acerca de el taller que deben presentar y que consiste en dos fases. Primero, bueno, antes de las dos fases, primero lo van a hacer en grupo. No sé, ustedes ya han constituido antes un grupo que con él hicieron un taller que me lo presentaron. Ese digamos, ese grupo constituido para ese propósito es el mismo grupo que trabajaría ahora para hacer el taller que yo les propongo. ¿Cuál es la razón? La verdad de colocar ese taller es porque es demasiado grande o son demasiado grandes los grupos que yo tengo. Son dos grupos que en suma casi dan 130 personas. Y cuando yo tengo que revisar exámenes es una vaina a pesar de que yo utilizo y procuro utilizar formatos que aspiro que los llenen, pero la mayoría no lo hace. Yo digo, llene este cuadro, ponga el número de último código, es par o impar, ni siquiera eso colocan, no colocan nada. Mejor dicho, no colocan nada. Entonces es una situación que toca ir a ver el archivo para poder encontrar la respuesta. Entonces, eso toca estar mirando de archivo en archivo, de archivo en archivo. O sea que los elementos que yo uso para que ustedes respondan a través de esas tablitas que me puedan decir en forma resumida qué fue lo que obtuvieron, nada. Son muy pocos los que hacen eso. La mayoría se cuelgan. No alcanzan a llenar esos cuadros y alcanzan a enviar unos archivos incompletos y unas vainas confusas. A veces unos tienen el código que es par y colocan el trabajo con el número impar. Y bueno, eso es una confusión tremenda, algo que realmente demanda mucho esfuerzo y bastante tiempo para estar calificando. Entonces, como consecuencia, decidí que hicieran un taller en esos grupos que están conformados y que ese taller me lo presenten el día 13 de noviembre, que es un sábado. Ese taller va a consistir en dos partes. La una es elaborar en hoja electrónica o en Excel, ya sea digamos, como se aprecia allí cuadro a cuadro con la forma común y corriente como se hacen los trabajos en Excel,
o si de pronto alguien tiene programación en Excel, podría hacerlo mejor, pero dando una presentación secuencial de las tablas que corresponde al diseño de la mezcla de concreto. Lo que vimos en las anteriores clases, en 2 clases que están subidas a la plataforma, de la dosificación de mezcla de concreto, partiendo de la información que se tiene, dada en ese problema que ustedes tienen, el que lo tienen ahí en la plataforma, ese ejercicio o ejemplo dado por el profesor Gerardo Rivera, donde aparece que hay que dosificar una mezcla para construir un edificio en la ciudad de Popayán y que se tiene tal información digamos, que se tiene la información del coeficiente de variación o la desviación estándar y que el tamaño de la muestra es tal y que los materiales son tales y que tienen esas características, el agregado grueso, el agregado fino, el cemento, el agua, etcétera, tal como está allí. Esa información la coloquen ustedes y la coloquen en una hoja Excel y la hagan y la muestren de tal suerte que hayan unas ventanitas o unas, qué sé yo, o unas celdas del Excel por donde ingresar datos que se requieren y que poco a poco vayamos viendo consecuencialmente el desarrollo y la presentación de los resultados en tablitas secuenciales hasta llegar al final. Recuerden que ahí en esa dosificación se muestra que hay que hacer una primera mezcla de prueba, que hay que hacer una segunda mezcla de prueba, que hay que hacer una tercera mezcla de prueba y todo eso, que lo muestren secuencialmente y lo muestren en esa hoja Excel. Espero que no haya copia y pues espero, ¿no? Espero, porque de todas maneras en esos ambientes es más identificable la copia que en otros. Entonces, por favor, aspiro que no haya copia, pues que se consulten ustedes en cómo estás haciendo eso y que cómo haces aquí y que cómo logro esto. Pues hombre, esas son cosas normales que se pueden dar, pero que llegue uno y como dice vulgarmente, yo no sé si ustedes utilizan ese término aquí, yo cuando era estudiante se utilizaba un término, era fusilar. Voy a fusilar tu examen, voy a fusilar tu tarea, voy a fusilar tu taller. Y no, y olímpicamente le toma todo el esfuerzo que hizo otra persona y no es sino tomarlo y se lo lleva y lo presenta como suyo. Ese sí es una cosa, pero bárbara, pues es que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay gente muy juiciosa y hay otros que son unas personas muy responsables. En todo caso, yo les pido, por favor, ni hagan copiar, ni copien. Y si van a copiar, cópienlo bien, porque en ese sentido yo soy muy sensible. Y donde encuentre alguna vaina, se fregó el grupo, y no solamente se fregó ahí, sino se fregó en la materia, ¿no? Hagan lo que corresponde, consúltense, háblense, pero no me vayan a presentar lo que hizo uno, presentarlo el otro, ¿no? Que cada grupo haga lo que corresponde. Son tantos que no serían capaces de hacer un taller tan chiquitico como ese. Uno. Lo otro es que presentado en la forma que lo quiera presentar, porque cada grupo tendrá su propia identidad. Dirá, yo voy a hacer esto con esta forma, este cuadro, si le pone colores o no le pone colores, si le pone negrilla o no le pone negrilla, si las celdas las coloca marcadas o no, ya es cuestión de cada quien presentará lo que considera que debe ser mejor. Obviamente que cada vez que uno presenta algo, quiere presentar lo mejor de lo que puede dar uno, ¿no? Bueno, entonces ese trabajo así presentado donde yo pueda examinar al final que entra un dato, yo le entro unos datos y voy a ver al resultado final y veo, porque yo tendré el mío también, ¿no es cierto? Entonces yo miraré, sí, está bien o no está bien, tal cosa, y mirar pues la versatilidad que tenga, que yo puedo cambiar otro dato y me admite ese otro dato y me modifica todo el contexto general de la presentación en los resultados, por supuesto. Es un programita así que le permita a uno como para ustedes mismos, que lo tengan, que lo lleven, que cuando se les ofrezca hacer una dosificación de mezclas, lleguen y digan, no, pues vamos a medir esto y tal cosa, aquí tengo esa herramienta, ese trabajo, ese taller que hice, voy a utilizar y que tengan su dosificación aquí, ¿sí? Que les sirva como una herramienta, como un algo que los acompañe, los ayude en unos momentos de esa índole. Eso uno. Lo otro es que ese mismo resultado de llevar ese ejemplo que está en las videoclases, llevarlo a la hoja electrónica,
Una vez se tenga eso, hacer la presentación en PowerPoint. No van a hablar ustedes, no me van a hacer una video presentación, no me van a hacer una videoclase, no. Simplemente colocar como si ustedes en un momento dado tuvieran que hacer la presentación en PowerPoint. Entonces, toda esa secuencia de datos y cosas que se dan en ese proceso que han realizado en la hoja electrónica, montarlo en video, en el PowerPoint, y en el PowerPoint poder mostrar y decir paso a paso tal cosa, esto, en diapositivas secuenciales que indican desde el inicio hasta el final. Y eso me lo presentarán en dos archivos que me los harán llegar al correo, ¿no? Entonces, que tendrán, pues, si se quiere, digamos, pues tendrán un distintivo, un nombre, qué sé yo, pero que los identificará, pues, por supuesto, al número de personas o al grupo que va a hacer este trabajo. Entonces, por favor, también el PowerPoint le darán la presentación que ustedes quieran. Unos la pueden presentar mejor, otros no. Depende de ustedes, ¿no? Y todo lo que presenten allí va a servir como para la calificación. Serán buenas las calificaciones, pues, o serán malas dependiendo de la presentación. Eso es, jóvenes, les decía a los del otro grupo que incluso, dependiendo de cómo salgan, me podrán servir a mí para presentarlos como modelo en unas clases que yo pueda dictar en otro contexto y decir, mire, tal cosa, esto fue realizado por un grupo de estudiantes. Porque a mí me gusta siempre decir la verdad. A mí no me gusta, como ustedes han visto, yo no soy la persona que de pronto le vaya a copiar un problema, un ejemplo a alguien y diga, no, este es un ejemplo que yo lo he hecho, que yo lo he fabricado, que yo lo he elaborado. No, a mí me gusta siempre que digo, este es tal cosa tomada de tal parte, esto es tomado de tal sitio, tal cosa la encuentran en tal lugar. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser correcto. Uno no tiene por qué apropiarse digamos, de los derechos de autor de otras personas, ni querer dar una connotación de ser un súper, ¿no? Porque para impresionar o descrestar, esa no es la actitud. Entonces, digamos que en un momento dado, pongo como ejemplo, que me parecieran muy buenos algunos de sus trabajos, este me va a servir para presentarlo, y el día que lo presenta digo, este fue elaborado en tal parte por tales y tales personas, ¿sí? Porque así tiene que ser. Uno tiene que darle el reconocimiento y darle el derecho de autor a quien corresponde y no apropiarse tan, digamos, olímpicamente de las cosas, y peor de lo que es de autoría intelectual de otras personas, apropiarse y decir, no, esto es mío, ¿no? Eso es como los que están plagiando tesis y tal cosa, que pues tratan de tomar las ideas y las ejecuciones de otras personas y apropiárselas y presentarlas en otros contextos. Eso se ha visto incluso en personajes muy destacados en la vida nacional, ¿no? Que han presentado tesis mentirosas o han presentado trabajos que no les correspondía para ganarse puntos en la hoja de vida. Esas son cosas que no deben ser. Debe ser uno auténtico, debe ser auténtico porque no hay nada oculto bajo el sol, dice. Algún día se descubre, y qué pena caer, pero de lo más alto en lo cual uno puede estar y caer muy bajo, ¿no? Es decir, uno tiene que ser auténtico, tiene que ser honorable, tiene que ser respetuoso y tiene que ser ético en todos los campos para poder, digamos, como andar con tranquilidad, que nadie lo señale. Y también dormir con tranquilidad, ¿no? Porque cuando uno ha hecho pilatunas y cosas de esas, yo creo que no duerme tranquilo. Uno como que está sobresaltado y dice, ¿a qué horas me descubren cualquier cosa de esas y caigo al suelo bueno. Entonces, eso, jóvenes, de eso se trata. Entonces, por favor, a trabajar con eso el día viernes de 2 a 4 voy a hacer clase con el grupo, que no sé cuál es ese, grupo 1, creo que es de 2 a 4 el día viernes. Y el día sábado voy a hacer clase con el grupo de 2 a 4 también, que es el grupo 3. Y en esos grupos hablaré sobre algunas especificidades y unas precisiones para las mezclas. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta en la dosificación de mezclas?
Les haré caer en cuenta sobre algunos aspectos de las granulometrías que se deben tener en cuenta. No para ese ejercicio que lo van a hacer, porque en ese ejercicio ustedes van a partir del ejemplo que está dado en las videoclases para ese taller, pero sí para que lo tengan en cuenta en su vida, digamos, profesional. Y de pronto los que quieran como añadirle algo allí en el programa de que van a hacer en Excel, ¿sí? Los que quieran, pues, ¿no? Pero hablaré el día viernes de 2 a 4 y el sábado de 2 a 4. Les comento, no haré clase de 4 a 6 en los dos grupos porque las mismas clases de 2 a 4 que quedarán grabadas en una videoclase, las subiré a la plataforma para que las tengan todos los grupos, los 4 que son, pero solamente a los grupos 1 y 3 les dictaré clase ese día. Entonces, les ruego el favor que para ese día, pues de pronto si tienen algunas preguntas incluso sobre la dosificación de mezclas, las hagan, aprovechen para hacerlas, decir, profe, estamos en tal parte, pero encontramos como dificultad qué se hace o cómo se hace, aunque en la videoclase que yo muestro allí, en las dos, está explicado secuencialmente y muy claramente, y las cosas que no se entienden, pues uno la regresa y se va a volver a regresar, no entendí esto. Entonces tiene la oportunidad de estar regresando y escuchando y reescuchando para poder entender algún concepto que a veces uno no lo como que lo asimila muy bien. Pero, sin embargo, el día viernes y sábado estaré yo atento a que me hagan algunas preguntas que puedan surgir. Y en estas clases, les recuerdo, voy a enfatizar sobre algunos aspectos importantes que adicionalmente se deben tener en cuenta, aparte de lo que está allí en lo manifestado o en lo descrito en el ejemplo del ingeniero Gerardo, se me olvida el nombre ahorita. Bueno, en todo caso, Gerardo Rivera, perdón. En todo caso, eso es lo que quiero para ese caso. Eso es todo, jóvenes. Y lo otro es que algunos, aisladamente, porque no creo que sean todos, tendrán alguna inquietud de manifestarme acerca de la calificación del examen. Entonces, por favor, por aquí damos por terminado y me gustaría que se queden justamente los que de pronto tienen alguna inconformidad de acuerdo a la calificación que han visto de su examen. Los demás, por favor, retírense y les agradezco mucho. Que tengan un resto de día muy bueno. Profe, qué pena, buenas tardes. Sí, señor. Escúchame, todavía no me haga las preguntas, todavía no. No, profe, era para comentarle un errorcito que me salió en la plataforma del COES. Yo Sí, estaba señor. viendo mi nota hace un rato y pues me apareció la nota y todo bien, pero hace un momento volví a entrar y ya me eliminó del curso. No sé qué pasaría, o sea, Bueno, pues, ya no ¿qué me Pasa lo aparece. mismo, A profe. mí también me eliminó del curso. También me pasa lo mismo. Qué cosa tan rara, ¿no? Déjeme mirar entonces esa situación. A ver, yo tengo aquí para anotar en orden, por favor, discúlpenme un momentico, me salgo mientras tengo aquí que atender algo e inmediatamente vuelvo, con eso conversamos y me dicen ustedes. Y casi no se ha ido nadie, mucho más de los que habían antes, hombre. Creo que incluso se vinieron del otro grupo. Bueno, pero hablemos a ver de qué se trata. Vamos en orden. Me gustaría que a través del chat personal o del chat común que tenemos por el grupo, me digan el caso de cada uno. Que diga, por decir algo, Fernando Oliva, se me ocurre decir, Fernando Oliva, me diga qué problemas tiene con la matriculación o con la calificación, ¿sí me entiende? Pero más que todo con la matriculación. Lo de la calificación sí me gustaría que lo hablemos. Yo creo que aquí está como muy largo para hablar con todos y todos están esperando hablar por calificación, está muy largo. Tenemos que hablar día
vía celular para que me diga a cada uno qué pasa, ¿no? Porque, ¿cómo podemos hacer? Yo no le veo otra forma. Aquí veo 42 jóvenes que están más, o sea, conmigo 43 y hay más gente de la que estaba cuando estábamos en el curso, cuando les dije despidámonos, solamente quédense los que tienen problemas. Cuéntenme, por ejemplo, es que no sé cómo, digamos, Alex Bernal, ¿tiene problemas? Disculpe, ingeniero, ¿y por qué los que tenemos problemas con la matriculación en el COE no le mandamos el nombre completo en el chat y usted nos verifica que porque estamos fuera del COE? Perfecto, eso es mejor. Me sucedió lo mismo, iba a ver la calificación y no la pude ver, entonces me sacó del curso. Hagámoslo así, hagámoslo así. Es decir, otra vez se presenta ese problema que yo creo que ya habíamos tenido ese problema con ustedes, o fue con los de concreto armado 1. ¿Con ustedes fue? Ya habíamos tenido ese problema de que algunos quedaban desmatriculados y no les permitía abrir. ¿Se fue con ustedes? No, señor, primera vez. Ah, bueno, entonces fue con los de concreto armado. Entonces, ahora se está presentando con ustedes.